Muy buenos días, hermanos. Realmente es un gozo poder saludarles una vez más y compartir este tiempo juntos como iglesia, donde vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo y escuchar de su palabra. Así que me gustaría que antes de comenzar el tiempo de adoración busquemos en nuestras Biblias el Salmo 33. Vamos a tener nuestra lectura de la palabra de Dios. Salmo 33. Vamos a estar leyendo juntos versículo 6 en adelante. Salmo 33. Dice así la palabra de Dios: Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón, de generación en generación. Versículo 20 dice: Nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Amén, hermanos, adoremos juntos al Señor. Grande Señor es tu reino, tu dominio permanece. Nunca pierdes, nunca cambias, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca fallas, roca firme es tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Todo lo que necesitamos siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanza. Con amor y acción de gracias, te adoramos, nuestro Rey. Grande es su fidelidad, con gozo te cantamos, Dios.
Amén. Grande es la fidelidad de nuestro Señor. Continuamos cantando sobre la grandeza de nuestro Dios. Cuán grande es Él, hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ven, nuestro Señor, nuestro Dios es grande, es misericordioso para con nosotros. Oremos juntos, hermanos, este himno antes de tener el tiempo con la palabra de Dios, que vamos a tener corazones humildes delante de nuestro Señor para poder ser hacedores de su palabra y no solamente oidores olvidadizos. Oremos juntos esta preciosa canción que se llama Oh Cristo, yo te amo. Oh Cristo, yo te amo, que en mí puedes ser ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo
así te amo a ti, pues sobre el Calvario moriste por mí, por lo que sufriste, mi vida te doy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Y al fin en tu gloria por gracia entraré, y allí con los santos loor te daré. Por siglos eternos a cantarte voy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Por siglos eternos a cantarte voy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Oramos. Amado Dios, gracias por tu misericordia, por tu gracia, porque, Señor, tú eres lento para la ira, grande misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque, como recién cantamos, tú nos amaste primero, y es por ese amor, Señor, que nosotros te amamos, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, Señor, sino por las obras de Cristo. Por su justicia, Señor, somos declarados justos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a no acostumbrarnos a cantar estas verdades. Y gracias porque un día estaremos todos juntos, todo tu pueblo reunido, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, Señor, adorándote a ti por toda la eternidad, Señor. Gracias, Señor. Oramos, por favor, que ahora al abrir tu palabra, tú nos des corazones humildes, que podamos ser hacedores de ella, no solamente oidores olvidadizos, que tú nos muestres, Señor, nuestros pecados, y que podamos ir a ti, Señor, en arrepentimiento, en humildad, y vivir vidas santas, que podamos amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y en consecuencia amar a nuestro prójimo también, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener el tiempo con la palabra de Dios. Igualmente, recuerden que tenemos un tiempo como iglesia donde vamos ahora a orar. Tenemos nuestros pedidos de oración. Tenemos a varios hermanos que están pasando necesidad, pruebas. Oremos por ellos, que el Señor nos esté fortaleciendo. También no dejemos de orar por la obra misionera. Así que, hermanos, oramos juntos y después tenemos el tiempo con la palabra del Señor.
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Un gozo poder compartir la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Siempre están en mis oraciones. Siempre recibo buenas noticias de la iglesia en Quilmes, que está creciendo, que está buscando al Señor, que está permaneciendo fiel en su palabra. Es un gozo escuchar cómo el Señor está usando a Sergio en los mensajes, creo que de Filipenses que está predicando, así que un gozo, la verdad que oro por ustedes y cuando recibo esas noticias o me entero de esas cosas es un agradecimiento al Señor. De verdad, nos extrañamos y anhelábamos que poder compartir la palabra de Dios de forma presencial, no a través de un video. Yo no los puedo ver obviamente, así que era el anhelo, pero por algo el Señor lo ha permitido de esta manera. Pero un gozo poder compartir la palabra de Dios una vez más. Así que sé que me había quedado pendiente un mensaje de Primera de Juan, quedaba un solo mensaje para terminar la carta. Así que vamos a estar terminando Primera de Juan, que hemos comenzado hace un tiempo y la idea es poder terminarlo. Así que les invito a abrir sus Biblias, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a ver del versículo 13 al final de la carta, al versículo 21. Primera de Juan 5, 13 al 21, dice la palabra de Dios: Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino, es un libro ficticio de alguna manera, por decirlo así. Es una historia ficticia, obviamente, de un hombre que sale de una ciudad llamada Destrucción, porque alguien, justamente el evangelista, le predica el evangelio, y este hombre sale de la ciudad de Destrucción y va camino al cielo, digamos. Y toda esta historia ficticia a través de esta historia ficticia, John Bunyan nos trata de enseñar lo que es el peregrinaje cristiano, lo que es desde que una persona se arrepiente de sus pecados hasta que va camino al cielo. Y cuando comienza este relato, hay cuando Cristiano sale, que es el personaje principal, sale de la ciudad de Destrucción y va camino a la ciudad celestial, hay dos personas que tratan de persuadirlo a que no se vaya de la ciudad. Y estas dos personas, el escritor le pone a una obstinado y a la otra flexible. Así que obstinado y flexible están tratando de convencer a Cristiano de que no se vaya de la ciudad de Destrucción. Pero Cristiano no los escucha y va camino a la ciudad sale de la ciudad de Destrucción camino al cielo. Y vemos que uno de los personajes, llamado Flexible, es convencido por Cristiano y con entusiasmo sigue junto con Cristiano camino a la ciudad celestial. Y dice lo siguiente, en una parte del libro: Bien, mi buen amigo, dice Flexible a Cristiano, mi corazón salta de alegría, sigamos adelante y apresuremos nuestra llegada. Así que Flexible junto con Cristiano van camino a la ciudad celestial. Hasta que en un momento de la historia, ahí al principio, caen en un pantano cenagoso llamado Desaliento, y Flexible le dice lo siguiente a Cristiano: ¿Dónde nos hemos metido?, exclamó Flexible.
No lo sé, respondió Cristiano. ¿Es esta?, repuso aquel muy enojado, la dicha que hace un momento me elogiabas tanto. Si tan mal lo pasamos al principio de nuestro viaje, ¿qué podemos esperar antes de concluirlo? Salga yo bien de esta y podrás gozar tú solo de la plena posesión de ese país tan magnífico. Y haciendo un supremo esfuerzo de 2 o 3 saltos, se puso a la orilla que estaba más inmediata a su casa, se marchó y Cristiano no volvió a verlo más. Y esta es la realidad de la vida cristiana. Muchos, tal vez cuando el Señor te ha salvado, has compartido el Evangelio con otros de manera entusiasta y esas personas, tal vez algunos de ellos, han manifestado como que han creído lo mismo que vos. Y tal vez comenzaste con ellos el camino cristiano, pero en un momento estas personas se han vuelto atrás y han abandonado la fe que una vez profesaron tener. Bueno, a eso la Escritura le llama apostasía. Los apóstatas son incrédulos, pero a diferencia de cualquier incrédulo, son incrédulos que en un momento manifestaron supuestamente creer en el Señor. Son personas que en algún momento hicieron, vamos a decir así, o dijeron hacer una profesión de fe, pero luego rechazaron el mensaje que un día dijeron creer. A eso la Biblia le llama apostasía. Y lo que me gustaría que podamos ver en este texto es la forma de guardarnos de la apostasía y la seguridad que tiene el creyente. La forma de guardarnos de la apostasía, pero al mismo tiempo la seguridad que tiene el creyente. En este texto vamos a ver que el creyente tiene seguridad de salvación claramente y el creyente no puede perder la salvación y el creyente no va a perder la salvación. Eso es claro en la Escritura y lo vamos a ver. Pero al mismo tiempo el creyente debe velar por su corazón. Así que me gustaría que podamos comenzar viendo en este pasaje, en primer lugar, la seguridad que tiene el creyente. Noten conmigo en el versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y acá la Reina Valera le agrega algo, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, la realidad es que la última frase, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, no aparece en los manuscritos más fieles. Por eso, por ejemplo, si ustedes leen la Biblia de las Américas, van a ver que el texto dice, y estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y no le agrega, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y lo más probable es que no estuviese eso en los manuscritos más fieles o en el original, porque concuerda con toda la carta de Primera de Juan. La realidad es que en su evangelio, cuando Juan, el mismo escritor de Primera de Juan, escribe su evangelio, el propósito por el cual él escribe su evangelio, nos dice en Juan 20:31, es que la gente crea. Ese es el propósito por el cual él escribe su evangelio, para que la gente crea en el nombre de Jesús. Dice, lo leo, Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero la realidad es que Primera de Juan no tiene el propósito de que las personas, no es un evangelio donde tiene el propósito de, vamos a decir así, de decirnos quién es Jesús y contarnos sus obras y que crean en Él, sino que el propósito de Juan es que los creyentes, los que ya son creyentes, los que ya han creído, tengan seguridad. Por eso dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, no para que creáis, sino a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La realidad es que toda Primera de Juan la hemos estudiado, la pueden repasar. Está escrito para demostrar quién es un creyente y quién no es un creyente. Por eso Primera de Juan está llena, repleta de contrastes todo el tiempo. Por ejemplo, en 1 Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es el diablo. En 1 Juan 1:6 dice que si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En 1 Juan, por ejemplo, 1:8 nos dice que el creyente
es alguien que confiesa, 1.8 al 10, que es alguien que confiesa el pecado. Por ejemplo, en 1 Juan 2.19 nos dice que el creyente es alguien que permanece. En 1 Juan 2.20 al 23 nos dice que el creyente es alguien que no se va detrás de otro evangelio. En 1 Juan 4, 7 y 8 nos dice que el verdadero creyente ama a sus hermanos. Bueno, y así podríamos seguir. 1 Juan está llena de contrastes y nos dice, este es un creyente, este no es un creyente, este es un creyente, este no es un creyente. Así que el propósito de Juan es que las personas, los creyentes verdaderos, se examinen a la luz de esta carta y puedan decir, yo soy un creyente. Recordemos que el contexto de 1 Juan, había personas que estaban en la iglesia, eso vemos en 2.19, pero en un momento se fueron de la iglesia, no que se fueron a otra iglesia, sino que se fueron a otro evangelio, lo que se llaman los gnósticos, y empezaron a enseñar un evangelio diferente. Decían que Jesús no se pudo haber humanado porque la materia es mala y el espíritu es bueno, y si Dios es espíritu, Dios no pudo tomar cuerpo humano, entonces Dios no se pudo haber humanar. Bueno, hay un hombre Cerinto que decía que Jesús había sido adoptado en el bautismo y había sido abandonado en la cruz. Bueno, todas herejías. Y por eso vemos que Juan hace mucho énfasis, y así comienza su carta en capítulo 1, diciendo que lo que hemos visto, lo que hemos palpado, porque la idea es que no, Jesús es Dios hecho hombre. Dios se humanó, Dios tomó cuerpo humano. Y a lo largo de toda la carta, Juan va contrastando por esta falsa herejía, porque estos eran personas que decían ser creyentes. Entonces Juan les está diciendo, no son creyentes. Si alguien, y bueno, da una ilustración o una de las cosas que dice, por ejemplo, si alguien dice que no tiene pecado, no es un creyente. Si alguien no ama a su hermano, no es un creyente. Y así va por toda la carta. Así que el propósito de 1 Juan es que podamos examinarnos a la luz de 1 Juan y aquellos que son creyentes puedan tener seguridad de salvación. Y aquellos que no son creyentes, examinándose a la luz de 1 Juan, bueno, vean que no son creyentes y puedan ir a Cristo en arrepentimiento y fe. La realidad es que hoy en día lo más probable es que si ves a una persona que no está viviendo conforme a la palabra de Dios, alguien que dice ser creyente pero no vive conforme a la palabra de Dios, si le decís fulano, fulana, yo considero que tal vez en base a la escritura no sos un creyente. Lo más probable es que te tilden de legalista, te tilden de que juzgás a las personas, de que vos no podés ver su corazón y un montón de cosas más. Pero 1 Juan está hecha para eso. Y muchas veces en argumento contra esto dice, no, es un creyente, porque una vez hizo una oración, una vez hizo una profesión de fe, una vez, yo me acuerdo cuando pasó al frente, pero se bautizó. Pero Juan no da ninguna de esas evidencias. Juan nos deja esta carta, ese es el propósito por el cual nos deja Dios, en realidad, no Juan. Dios, por medio del apóstol Juan, nos deja esta carta para que nos examinemos a la luz de la palabra de Dios. Y si ves a alguien que pensás que por su forma de vida, obviamente, claro que no puedes ver su corazón, pero por su forma de cómo está viviendo, su estilo de vida, vos pensás que no es un creyente, bueno, debes decirle, fulano, fulana, tal vez debes examinarte a la luz de la Escritura para ver si sos un creyente. Vos no podés ver su corazón, no sos el Espíritu Santo. Pero podés animarlo o animarla a que se examine a la luz de la palabra de Dios. Y una buena carta para hacer eso es 1 Juan. No es falta de amor hacer eso, al contrario, es amor. Porque te amo y te veo que no veo fruto en tu vida de salvación. O veo que en algún momento hubo fruto, como en la parábola de los 4 terrenos. En algún momento me parece que hubo fruto, pero hoy no lo estoy viendo. Y tengo miedo de que seas la semilla que en un momento dio fruto, la tierra que da fruto por poco tiempo y se marchita. No era creyente. Y me da miedo eso. Te amo, entonces como te amo, me importa tu vida. Y como me importa, me preocupa tu eternidad y quiero que te examines a la luz de 1 Juan. Así que Juan nos deja esta carta para que nos examinemos, para que podamos ver si somos creyentes o no. Así que vemos que en primer lugar Juan nos deja esta carta para ver si somos creyentes. Pero noten lo que sucede cuando leemos la carta y llegamos a la convicción de que somos creyentes. Noten cómo sigue diciendo el versículo 14.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sos un creyente, sos una persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, podés tener la seguridad de que tus oraciones van a ser contestadas. Y si bien cuando hablamos de las oraciones podemos hablar de muchas cosas, por ejemplo en Mateo capítulo 6 se nos enseña a orar por nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, nos enseña a confesar pecados, si confesamos nuestros pecados, perdón, esa es primera de Juan, Mateo 6 nos dice que debemos perdonar, que Dios nos perdone como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Podemos orar, según Santiago capítulo 5, por la salud de un hermano. Podés orar por las pruebas que está pasando un hermano, claro que sí, y la oración abarca un montón de cosas. Pero la realidad es que el contexto acá está hablando por la condición espiritual de un hermano. Seguramente hay personas que cuando acá dice Juan, dice que si pedimos alguna cosa y la Biblia de las Américas dice cualquier cosa, seguramente algunas personas tomarán para decir que vos podés pedir lo que sea, una casa más grande, si lo declarás lo tenés, y un auto y qué sé yo, pero ese no es el contexto de primera de Juan. Juan está conectando acá la oración y el cualquier cosa o el alguna cosa. En primer lugar, dice que es alguna cosa conforme a su voluntad, así que no es cualquier cosa, no es una casa más grande, no es un auto más grande, no está hablando de eso Juan, sino está hablando de alguna cosa conforme a su voluntad. Y si sos un creyente, Juan dice que debes orar, pero específicamente, según el contexto, por la condición espiritual de tu hermano. Noten ahí en el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Qué quiere decir pedir? Bueno, orar. Si sos un creyente, nuevamente llegaste a la convicción por primera Juan que sos un creyente y estás viendo a tu hermano que está en pecado, debes orar. Debes orar. Y en realidad Juan no da un imperativo acá, es un indicativo. Juan da una declaración, pero Juan lo da por hecho. Si vos sos un creyente y ves a tu hermano que está en pecado, vas a orar por él, o debes orar por él. De esa oración es que Juan está hablando acá, es lo que se llama la oración intercesora. Vos, si sos un creyente, tenés la responsabilidad de orar por tus hermanos, por todos, y tenés la responsabilidad de orar por aquellos que estás viendo que están flaqueando en la fe. Debes preguntarte si cuando ves un hermano que está, digamos, no está firme o ves que está cayendo en pecado, si eso quebranta tu corazón. Y a eso es lo que la Biblia le llama la oración intercesora. Eso, por dar una ilustración, eso es lo que hizo Moisés en Éxodo capítulo 32. Vemos, por ejemplo, que el pueblo de Israel ahí en Éxodo 32 había hecho un becerro de oro, le habían dicho, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Moisés estaba en el monte hablando con Dios cara a cara, Dios le estaba dando la ley, y vemos que Dios hace bajar a Moisés porque el pueblo se había entregado al desenfreno, a orgías, estaban haciendo cualquier cosa, y luego de ese terrible pecado, lo vemos a Moisés otra vez, se va a encontrar con Dios, y lo vemos a Moisés clamando a Dios por el pueblo de Israel. Dios le dice, este pueblo lo voy a destruir todo, ya este pueblo no va más. Pero lo vemos ahí a Moisés diciendo a Dios, Dios, si no tenés misericordia de este pueblo, ráeme del libro de la vida. No me importa, no voy al cielo, no me importa, pero Dios, yo te ruego, por favor, que tengas misericordia del pueblo. Te lo ruego, Dios, por favor. Bueno, y vemos que Dios no destruye al pueblo, no porque Moisés le ganó la pulseada, sino Dios ya había determinado no destruir al pueblo. Pero vamos a decir, si Dios usa la oración de Moisés para no destruirlo. Y dice el Salmo 106, 23, y trató de destruirlos Dios, de no haberse interpuesto Moisés su escogido. La realidad, según primera de Juan, es que cuando vemos un hermano que está cediendo al pecado, que está yendo tras el pecado, debe quebrantar nuestro corazón.
¿Y qué debemos hacer? Debemos orar, debemos derramar nuestro corazón, debes derramar tu corazón por ese hermano o esa hermana que estás viendo, que no está tomando buenas decisiones. Pregúntate tal vez, ¿cuándo fue la última vez que ver el pecado de un hermano te quebrantó? O de una hermana te quebrantó. ¿Cuándo fue la última vez que, no sé, doblaste tus rodillas delante de Dios clamando por un hermano o una hermana que está en pecado? Por un hermano o una hermana que no está tomando buenas decisiones, que está tomando decisiones que la están llevando por mal camino. Y lo estás viendo. ¿Cuándo fue la última vez que eso quebrantó tu corazón? Es muy triste cuando Dios dice en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios dice, yo estaba buscando a alguien que intercediese por el pueblo, para que yo no destruyese, para que yo no enviara a Babilonia a destruir la ciudad y el templo. Yo busqué a alguien que orara a favor de ellos, pero no lo hallé. Y qué triste es que eso nos pasa a nosotros. Que Dios esté buscando a alguien que ore por ese hermano o esa hermana que está tomando malas decisiones. Alguien que realmente, no de forma ritualista, alguien que realmente tenga su corazón quebrantado por el pecado de esa persona. Y ore a Dios y clame. Pero qué triste sería que Dios no lo encuentre. Por eso si ves a un hermano o una hermana que está tomando malas decisiones, que está tomando decisiones pecaminosas, debes orar. Debes orar. Y cuando hablamos de esto, no solamente me refiero a fornicación o adulterio o a pecados tal vez más escandalosos, sino a cualquier tipo de pecado. Tal vez ves a tu hermano o tu hermana que está teniendo actitudes de orgullo que antes no tenía. Y ves que no está yendo por buen camino. Tal vez ves a tu hermano o a tu hermana que está cayendo en el materialismo. Y no está yendo por buen camino. Ves a tu hermano o a tu hermana que está empezando a ser indiferente a las cosas del Señor. Ves que antes te hablaba con una pasión tremenda del Señor y ahora te habla con frialdad. Ves que antes estaba todos los domingos en la iglesia, no faltaba nunca y ahora viene de vez en cuando. Ves que empieza a tener hábitos que antes no tenías. Ves su Facebook y ves que publica cosas que antes no publicaba, que no agradan a Dios. ¿Qué debes hacer? O no mirar para otro lado. No decir que es su vida, que haga lo que quiera. Debes clamar a Dios. Eso debe quebrantar tu corazón. Generalmente cuando tenemos una hermana o un hermano que nos enteramos que está pasando por alguna necesidad financiera o alguna enfermedad o algo de eso, tendemos a clamar a Dios realmente por el trabajo de esa persona, por la salud de esa persona. Bueno, ¿cuánto más por su vida espiritual? ¿Cuánto más? Si ves que no está tomando buenas decisiones, ves que está yendo camino al desastre, la estás viendo, debe quebrantar tu corazón. Debes orar y clamar a Dios. Y este texto nos dice algo que es precioso y es un ánimo para orar. Noten lo que dice el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso es precioso, porque sabemos que la voluntad de Dios es santificar a los creyentes. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Estoy segurísimo, no hay duda, dice Pablo, no hay duda. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Bueno, Romanos 8:29 dice que Dios nos salvó para hacernos conforme a la imagen de Cristo. Así que podés tener la seguridad que si es un creyente, Dios va a obrar. Y el texto, noten lo que dice el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Bueno, no en el sentido de vida eterna, porque si es un creyente ya tiene vida eterna. Pero le dará vida en el sentido de que Dios le restaurará. Si es un creyente, podés orar con confianza. Dios obrará. Dios le dará vida a esa persona. Dios le restaurará a esta persona. Así que es un ánimo. Si vos sos un creyente, has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, te examinás a luz de la Escritura, y lo vamos a ver ahora más adelante las características de un creyente, pero ves que sos un creyente
y ves un hermano ahí en la iglesia que no está tomando buenas decisiones, que está yendo por mal camino, debes orar. Tenés la responsabilidad de orar por tu hermano o por tu hermana. Pero ahora Juan hace una aclaración acá. Y habla de un pecado, habla de dos pecados. Habla de que se debe orar por pecados que no llevan a la muerte. Pero ahora Juan habla de un pecado, noten ahí, en el versículo 16, habla de un pecado de muerte. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, aclara Juan. Pedirá y Dios le dará vida. Y vuelve a aclarar, en el versículo 16 estoy. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. O sea, vuelve a aclarar. Y aclara una vez más. Noten ahí de vuelta en el versículo 16. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Ahora, Juan, debemos entender algo. Juan no manda que no se ore por ese pecado. Sino Juan solamente dice que él no dice que se ore por ese pecado. O sea, no es que manda a no orar, sino simplemente dice, yo no digo que se ore. Bueno, ¿cuál es este pecado de muerte? Bueno, hay dos opciones. Una es que sean creyentes que estén pecando y Dios los esté disciplinando y la muerte sea muerte física. Y bueno, tenemos respaldo en la Escritura para eso. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 29 y 30 vemos que había creyentes, eran creyentes porque el texto nos lo dice, que estaban tomando la cena del Señor indignamente y Dios los estaba disciplinando, en ese caso, con la muerte física. No eterna porque son creyentes. Iban al cielo, pero Dios los estaba matando físicamente. Y vemos un caso más, que es Ananías y Zafira. En Hechos 5, vemos que ellos le mienten a Dios, le mienten al Espíritu Santo, y como consecuencia mueren físicamente en el acto. Y hay otro respaldo más, en el cual es Hebreos 12, que dice que Dios al que ama disciplina. Por tanto, bueno, algunos sostienen que el pecado de muerte es un pecado que no sabemos cuál es, pero que está llevando a las personas, a los creyentes, a morir físicamente. Bueno, y uno de los argumentos para decir esto es que dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Entonces dice, bueno, como es hermano, tiene que ser un creyente. Bueno, yo pienso que no está hablando de creyente que está muriendo físicamente. ¿Por qué pienso que no? Bueno, en primer lugar, porque en los pasajes, que en 1 Corintios 11 o en Hechos 5, vemos que el texto nos aclara que eran creyentes y que estaban muriendo por pecados y nos dice cuáles eran esos pecados. En el caso de 1 Corintios, tomar la cena indignamente, y en el caso de Hechos, haber mentido a Dios. Y además, y en el contexto de 1 de Juan, no vemos en ningún pasaje de 1 de Juan que haya creyentes que estén muriendo físicamente por causa del pecado. No lo vemos en 1 de Juan. Y cuando Juan usa la palabra muerte en su epístola, 1 de Juan, no lo usa para hablar de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Noten 1 de Juan 3:14. 1 de Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y por el contexto vida-muerte ahí es creyente, no creyente. El que no ama a su hermano, lo podemos decir de esta manera, no es un creyente. Permanece en muerte. No tiene vida eterna, no tiene vida espiritual. Está muerto todavía en sus delitos y pecados. Y además, Juan usa la palabra hermanos para hablar de creyentes nominales. O sea, alguien que dice ser creyente, pero no es creyente. Bueno, lo vemos en varios textos, el que acabo de citar. Y en el versículo que sigue, 1 de Juan 3:15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno,
si no tiene vida eterna permanente en él, es que no es un creyente. Pero Juan le llama hermano, todo aquel que aborrece a su hermano. Bueno, en realidad, si no es creyente, no es hermano. Pero le llama hermano porque es lo que esta persona dice ser hermano. Entonces Juan usa la palabra hermano no solamente para hablar de creyentes, sino de toda persona que dice ser creyente y en algunos casos, como vimos en 1 Juan, no lo son. Y en la Escritura hay otros lados donde se habla de alguien que se llama hermano, pero no es hermano. Dice 1 Corintios 5:11, Pablo le escribe a los Corintios: mas os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, etc. Y por el contexto, esa persona no es un creyente. Pero Pablo dice que llamándose hermano, o sea, es alguien que dice ser creyente. Entonces, por eso no creo que sean creyentes que estén muriendo físicamente. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte al cual se refiere Juan acá? Bueno, pienso que el pecado de muerte es la apostasía. La apostasía. Como dije al principio, la apostasía es alguien que manifestó fe en un momento, nunca la tuvo en realidad, pero dijo ser creyente, manifestó ser creyente, para luego apartarse y rechazar el mensaje que una vez dijo creer. Nunca fue creyente, pero a diferencia de cualquier no creyente, es un incrédulo que en un momento dijo ser creyente, dijo tener fe. Y tenemos sustento para esto, porque Juan no nos habla de creyentes que estén muriendo físicamente, pero sí Juan nos habla de apóstatas. En capítulo 2, en 1 Juan 2:19, Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, salieron de en medio de la iglesia, pero no eran de nosotros, no eran creyentes. Juan dice: porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido, pero salieron para que se manifestase o se hiciese evidente que no todos son de nosotros, para que se hiciese evidente que no todos los que están en la iglesia son creyentes. Apostasía. Juan habla de apostasía. Y en el Antiguo Testamento vemos que había pecados inconscientes o no deliberados para los cuales había un sacrificio de un animal en ese caso, pero había pecados deliberados o conscientes para los cuales no había ningún sacrificio. Por ejemplo, vemos en Números, capítulo 15, versículo 27. Si una persona pecare por yerro, dice Moisés, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Pero después, eso es Números 15, 27 y 28. Y el versículo 30 habla de otro pecado. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, o sea, con intención, así el natural, el judío, como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Vemos que había pecados en el Antiguo Testamento para los cuales había sacrificios, pero había pecados, el pecado deliberado, la rebeldía de forma deliberada, el que conociendo a Dios, vamos a decir así, conociendo no en el sentido de que tiene una relación personal, sino en el sentido de que sabe quién es Dios, se revela adrede, no había sacrificio. Y lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Estos no son creyentes que perdieron la salvación, porque la salvación no se puede perder, sino son personas que manifestaron ser creyentes, pero nunca lo fueron. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Hebreos 6:9 cambia de audiencia y habla a los creyentes. Está hablando de un grupo de personas que no son las mismas que el versículo 9, que son creyentes, sino que
el escritor de Hebreos se está refiriendo a personas que estaban dentro del cristianismo pero nunca fueron salvos, que fueron iluminados. No quiere decir que eran creyentes, quiere decir que comprendieron el evangelio, que lo entendieron intelectualmente, que gustaron del don celestial. Quiere decir que han experimentado la palabra de Dios, que comprendieron la palabra de Dios, que vamos a decir, saborearon por estar dentro de la iglesia a Dios. Lo vieron obrar, que han tenido parte del Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo moraba dentro de ellos, sino que lo vieron obrar, vieron al Espíritu Santo salvando personas, vieron al Espíritu Santo abriendo los ojos de los inconversos, vieron al Espíritu Santo transformando la vida de personas, han visto obrar al Espíritu Santo, fueron parte de esa obra, en el sentido de que la vieron, gustaron, estuvieron ahí entre los creyentes. Pero un día rechazaron el evangelio, ese evangelio que manifestaron creer, lo rechazaron. Y el escritor de Hebreos dice, es imposible que esas personas puedan ser salvas. Ahora, ¿por qué es imposible? No porque la sangre de Cristo no sea suficiente para perdonar ese pecado, porque la sangre de Cristo es suficiente para perdonar cualquier pecado, sino porque estas personas estaban rechazando el único mensaje que los podía salvar. Si ellos rechazaban ese mensaje que los podía salvar, el único mensaje, el mensaje del Evangelio, que dice que Dios se humanó, que murió en una cruz, Jesús es Dios hecho hombre, murió en una cruz en lugar del pecador para que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y crea en Él tenga vida eterna. Si ellos estaban deliberadamente rechazando ese mensaje, ¿qué más vamos a hacer? Dice Wayne Grudem en su teología sistemática referente a este pasaje de Hebreos. Dice, si estas personas voluntariamente se apartan de todas estas bendiciones temporales, entonces será imposible restaurarlas de nuevo, algún tipo de arrepentimiento o lamento por el pecado. Sus corazones se endurecerán y sus conciencias también. ¿Qué más se puede hacer para llevarlos a la salvación? Si les decimos que la Biblia es verdad, dirán que lo saben, pero que han decidido rechazarla. Si les decimos que Dios responde a la oración y cambia las vidas, responderán que saben eso también, pero que no quieren saber nada al respecto. Si les decimos que el Espíritu Santo es poderoso para obrar en la vida de las personas y el don de la vida eterna es bueno más allá de toda descripción, dirán que lo entienden, pero que no quieren tener nada que ver con eso. De vuelta, ¿qué más se va a hacer por estas personas? ¿Qué más? Si deciden rechazar el único mensaje, el Evangelio, el único mensaje que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si deciden rechazar a Cristo, el único que los puede salvar, ¿qué más se va a hacer? Pero estas personas de Hebreos estuvieron entre creyentes, pero nunca fueron creyentes. Y quiero aclarar algo acá. De vuelta, estos no son creyentes que perdieron la salvación, porque la salvación no se puede perder. ¿Por qué no se puede perder? Porque no depende de nosotros. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen, dice Jesús. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. No hay manera. No hay manera que una de sus ovejas perezca. Pablo dice en Romanos 8:38, pasaje conocido, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y Pablo no es una lista exhaustiva, pero está tratando de poner ejemplos. La vida, la muerte, necesidades, ángeles, demonios, no hay nada que nos pueda separar. A veces tal vez pensás, no, si yo estuviese en tal situación, no sé, como escuchamos a veces de misioneros que se le matan a los hijos o lo que fuera, en esas circunstancias yo negaría al Señor. Tal vez, yo apostataría. Bueno, la realidad es que Pablo dice que no hay circunstancia que nos pueda hacer apostatar. Al creyente no hay circunstancia que lo pueda hacer apostatar. ¿Por qué? Porque nada nos puede separar del amor de Dios. Porque estamos en las manos de Dios. Y porque Dios, el mismo Dios que nos salvó, nos sostiene. Y un día nos glorificará. El Señor Jesús dice en Juan 6:40, y esta es la voluntad del Padre,
el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No puede pasar que el padre en el día postrero le diga al hijo, ¿dónde está Matías? Lo perdí. Pero yo te lo di, sí, pero lo perdí. No hay manera, no va a pasar, no pierda yo nada, dice Jesús. No hay manera de que un creyente se pierda, porque la salvación es 100% obra de Dios. No es que Dios es una parte y ahora nos deja que nosotros nos arreglemos solos. Si Dios nos deja en la puerta del cielo, nos tropezamos y no entramos. Si lo que tenemos que hacer es manejar el auto 10 metros, lo chocamos. No hay manera de que nosotros podamos salvarnos. No hay manera. El mismo Dios que nos salva, el mismo Dios que nos llama al arrepentimiento y a la fe, es el mismo Dios que promete perseverarnos, preservarnos y promete glorificarnos. Pero la seguridad de salvación o la preservación de los santos o la perseverancia de los santos o la perseverancia de Dios en los santos o como le quiera llamar, no es un llamado a cruzarnos de brazos, sino es un llamado a velar, a que nosotros velemos, porque en última instancia Dios nos va a preservar. Pero ¿cómo Dios nos va a preservar? Por medio de sus advertencias. Una de las cosas que Dios va a usar para preservar a los creyentes, que Él va a preservar, son sus advertencias en las Escrituras. Noten lo que dice el escritor de Hebreos. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y dice el capítulo 4 de Hebreos, versículo 1: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El escritor de Hebreos le está diciendo a los creyentes: tengan cuidado, velen, capítulo 3, versículo 13. Exhórtense unos a otros cada día, temamos. Miren bien, porque no vaya a ser cosa que en medio de ustedes alguno tenga un corazón incrédulo. No sabemos quiénes son, dice Hebreos, no sabemos quiénes son, pero debemos exhortarnos cada día. Y esa exhortación que el escritor de Hebreos habla acá es la que Dios va a usar para preservar a los suyos. Por eso, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, Pablo escribe lo siguiente: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pero no porque la salvación se pierda, sino porque la evidencia de que un creyente es creyente es que va a perseverar. Es que Dios lo va a hacer perseverar. Pero que Dios lo vaya a hacer perseverar no nos exime a nosotros los creyentes de esforzarnos por perseverar. Por eso Pablo escribe en 1 Timoteo 4:16. Escribe lo siguiente. Le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo, esforzate por perseverar. En última instancia, Dios te va a preservar. Y esto es lo mismo que la soberanía de Dios y la predicación del Evangelio. Dios soberanamente va a salvar a los que ha determinado salvar. No hay manera que los que el Padre le ha dado al Hijo se pierdan. No hay manera. Todos aquellos que han sido elegidos, Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo, serán salvos. No hay manera, no hay manera. Pero eso no nos exime de predicar el Evangelio. No existe el como Dios es soberano, no predicamos. Eso no existe. Sino que debemos predicar el Evangelio porque en última instancia Dios va a salvar a los que Él ha determinado salvar. Y por eso Pablo escribe una de las epístolas pastorales.
todo lo sufro por amor a los escogidos. Juan le diría a Pablo, no lo sufras tanto, son escogidos. Sí, son escogidos, pero la manera en la cual se van a salvar es por medio de la predicación del Evangelio. Y lo mismo aplicamos en la perseverancia. Los creyentes van a perseverar porque Dios los va a hacer perseverar. Pero el medio que Dios va a usar es su esfuerzo. Es la palabra de Dios. Dice John Piper en su libro Exultaciones Positivas, hablando sobre este tema. Esto significa, por extraño que pueda sonar, que la tarea del predicador es salvar a los salvos. Esto no es una exageración retórica y sin sentido. Es la verdad exacta. Dios puede salvar a su pueblo de cualquier manera que le plazca. Y la manera como los salva es primero convirtiéndolos a Cristo y luego haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y ambas cosas, o sea, la salvación y la preservación, ambas obras, las hace por medio de la palabra de Dios. La conversión ocurre por la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. La fe perseverante y la obediencia ocurre por la palabra de Dios. Recibiste la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses cita 2:13. Dios salva a los perdidos por medio de su palabra y preserva a los creyentes por medio de su palabra y por medio de estas exhortaciones. Por eso, ya sos salvo, tranquilo, viví como quieras. No existe en la Escritura. No existe. Si sos un creyente, debes esforzarte y en última instancia Dios te va a preservar, porque la salvación no es por obras, es por gracia mediante la fe. Pero una vez que vos sos salvo, la manera en la cual Dios te va a preservar es por medio de tu esfuerzo. Por eso Filipenses 2:13, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación o vuestra santificación con temor y temblor. Y en el versículo 12 es así. El versículo 13 da el motivo. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, las dos cosas. Y entonces, ¿por qué me tengo que esforzar? ¿Por qué me tengo que ocupar en mi santificación con temor y temblor? ¿Por qué con tanta diligencia? Si al final Dios lo hace. Porque vemos estas dos realidades en la Escritura. Y no solamente en Filipenses, también lo vemos en Judas. Judas 21 dice lo siguiente: conservaos en el amor de Dios. Y la idea es, ustedes mismos consérvense. Ustedes mismos. Judas 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y dice el versículo 24 de Judas: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él, delante de su gloria con gran alegría. Para Judas, o yo me guardo o Dios me preserva. ¿Cómo es esto? Las dos cosas. Dios me va a preservar si soy un creyente. Claro que sí. Pero eso no me exime a mí de velar por mi alma, de preocuparme por buscar a Dios, de apartarme del pecado. Esto es una exhortación a que velemos por nuestro corazón. Esto es una exhortación a que vos veles por tu corazón. A que no te des licencias por el pecado pensando que sos un creyente y por eso no vas a perder la salvación. Debes velar por tu corazón, debes temer por tu corazón. Debes buscar a Dios con esfuerzo. En palabras de vuelta de Filipenses, debes ocuparte en tu salvación o en tu santificación con temor y temblor. No debemos tomarnos la vida cristiana ligera, sino ya soy salvo y soy salvo muy al cielo. Es verdad que si soy salvo vas a ir al cielo, es verdad. Pero la misma Escritura que nos dice eso nos dice temamos. Pues, Hebreos 4:1, temamos. Así que esto debe ser una exhortación para que si vos hoy estás tomando hábitos pecaminosos que no debes tomar, debes, según Mateo capítulo 5, sacarte tu ojo derecho, metafóricamente hablando, cortarte la mano, lo que sea. Debes cortar con el pecado. Si hay algo que está haciendo que tu orgullo salga de tu corazón, debes cortarlo. Si hay hábitos que estás tomando que te están llevando a pecar de forma deliberada, debes cortarlo. No debes jugar con el pecado. Temamos. Velemos por nuestro corazón. Y en última instancia, Dios nos va a preservar. Y la realidad es que si nosotros tuviésemos que preservar por nosotros mismos, sería frustrante. Porque no podemos.
porque fallamos. Pero Dios nos va a preservar, y eso es precioso. Pero no quiero quitar la exhortación de temamos, porque la Escritura está llena de apóstatas, llena. Himeneo, Fileto, Alejandro, Demas, Judas, está lleno de apostasía. Así que debemos velar por nuestro corazón. Debemos buscar a Dios fervientemente. Y sabiendo que es precioso que la salvación no depende de nosotros. Es precioso que cuando llegue el día final, vamos a ver que la única manera por la cual perseveramos es porque Dios nos hizo perseverar, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Brevemente, para terminar, puede surgir una pregunta. Bueno, entonces, ¿eso quiere decir que yo no voy a poder saber si soy un creyente hasta el día final? No, no quiere decir eso. Vos hoy, si sos un creyente, podés tener seguridad de salvación. Así que vimos que Juan nos da la carta de 1 Juan para que podamos saber si somos creyentes. Si somos creyentes, debemos orar por hermanos que están tomando malas decisiones, sabiendo que si son creyentes Dios los va a hacer volver. Y debemos orar con rapidez, porque no sabemos cuándo el corazón de esa persona se puede endurecer. Debemos orar a Dios y sabemos que si es un creyente, si alguien pide alguna cosa conforme a su voluntad, si es un creyente, Dios lo va a hacer perseverar. Pero tal vez lo que Dios use es tu oración. Pero en tercer lugar, vemos y esto vamos a verlo muy brevemente, lo hemos predicado en todo 1 Juan, muy brevemente, las características de un creyente. Vos no hace falta que llegue el día del juicio para ver si sos un creyente o no. Vos hoy, si sos un creyente, te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo, hoy podés tener seguridad de salvación. Porque Juan nos dijo en el versículo 13 que ese es el motivo por el cual nos dejó la carta. Y en segundo lugar, por lo que vemos en el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Podés saber que sos un creyente. ¿Cómo? Si estás perseverando. Si estás creciendo en santidad. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no peca, no que no peca en el sentido de que no comete un pecado, porque el creyente peca, sino en el sentido de que no vive sumergido en el pecado. Hebreos 12:14 es claro. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay evidencia de santidad en tu vida, no puedes decir que sos un creyente. Pero si hay evidencia de santidad, por más mínima que sea, a unos dan a fruto a 30, a otros a 60 y otros a 100 por uno. Por más mínimo que sea esa evidencia, si hay evidencia de santidad en tu vida, es que hay obra de Dios. Y es que sos un creyente. El creyente no es que no peca, no practica el pecado, pero peca el creyente. Por ejemplo, vemos a Pedro y a Bernabé en Gálatas capítulo 1. Nos dice Pablo que, 1 o 2, no recuerdo ahora, pero nos dice Pablo que se estaban apartando de los gentiles por temor a los judíos. Casi que estaban haciendo algo terrible, porque estaban poniendo en juego el Evangelio. Porque el Evangelio dice que ahora judíos y gentiles son uno. Pero con su actitud casi lo estaban poniendo en juego. Bernabé y el mismo Pedro. Y Pablo lo tiene que confrontar. Vemos a Marcos, el escritor del Evangelio, que los abandona a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Vemos a Timoteo en 2 Timoteo, en la carta de 2 Timoteo, que probablemente estaba flaqueando. Y por eso ahí está Pablo animándole a que no baje los brazos. Claro que el creyente peca. Claro que el creyente lucha, pero arduamente con el pecado. Y Pablo en Romanos 7 termina hablando de luego 30 años como creyente, diciendo de sí mismo, soy un miserable. Miro mi vida, miro que lo que no quiero hacer, eso hago, soy un miserable. Pero el creyente crece en santidad. Hay evidencia de santidad y una de esas evidencias es que él lucha con el pecado, que no está satisfecho en el pecado. Pero si no le importa el pecado, es que es un inconverso. Si no te importa el pecado, es que no has nacido de nuevo. Bueno, ¿cómo sabemos eso? Por lo que dice el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado.
No hay manera. No hay manera de que un creyente se pierda. Pero si una persona está viviendo continuamente en pecado, no es alguien que perdió la salvación, es alguien que nunca fue creyente. Porque noten lo que dice el versículo 18. Y de vuelta vemos la obra de Dios. Aquel que fue engendrado por Dios, ese es Jesús, le guarda y el maligno no le toca. No hay manera de que un creyente pueda perder la salvación porque Jesús lo está preservando. Y como sucedió con Pedro, aunque Pedro pecó de una manera tremenda, negando al Señor, el Señor Jesús le dijo: yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Así que el creyente peca, claro que peca, pero no apostata. El creyente no apostata. ¿Y cuál es la evidencia? De vuelta, santidad. No vida perfecta. Si es vida perfecta, nadie sería salvo. No es vida perfecta, pero es evidencia de santidad. Y noten lo que dice el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si una persona está viviendo como el mundo, ¿bajo quién está? Bajo el maligno. Es que no es un creyente. Y vivir como el mundo no necesariamente quiere decir drogas, promiscuidad sexual o lo que fuera. Alguien que no está buscando a Dios. Tal vez como tu vecino moral. Tal vez es una persona, vamos a decir así como decimos nosotros, un buen tipo, por decirlo de una manera. Alguien que tiene su familia, va a trabajar, no hace ningún pecado escandaloso. Pero esa persona no busca a Dios, no ora, no le importa agradar a Dios, no le importa la gloria de Dios, no le importa la santidad, porque no es un creyente. Bueno, si así es tu vida, tal vez no vivís en pecados escandalosos, pero no te importa Dios. No te importa su palabra, no le buscas en su palabra, no le buscas en oración, no te importa su gloria, no te importa, no te importa. Nos dice la Escritura, según lo que estamos leyendo, es que estás bajo el maligno y es que no sos un creyente. Pero nuevamente Juan nos vuelve a dar seguridad. Noten el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué sabes que sos un creyente? Porque has entendido el Evangelio. Porque has entendido que por tus obras no puedes salvarte. Porque has entendido que por tus pecados mereces el infierno, mereces la ira de Dios. Pero has entendido. Dios te ha dado entendimiento para que puedas ver la gloria de Cristo. Dios te ha dado entendimiento para que puedas entender que Jesús es Dios hecho hombre, que estaba muriendo en tu lugar, en el lugar del pecador. Y te ha dado entendimiento, te ha dado luz para que puedas creer en Él. Ha abierto tus ojos, ha permitido que veas que estabas yendo a la condenación y ha permitido que veas la gloria de Dios en la cruz, en el Evangelio. Y has corrido a la cruz, te has arrepentido de tus pecados. Has puesto tu fe en Cristo. No has confiado en tus obras, no has confiado en tus méritos, no has confiado en tu religiosidad, solo y únicamente en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Por eso puedes saber que es un creyente, porque has creído en el Evangelio. Dios te ha dado luz. Pero nuevamente, y perseverás. Porque noten lo que dice ahí en el versículo 20. Y estamos en el verdadero. Perseverancia. De vuelta, ¿creímos en el Evangelio? Claro que sí, nadie que no entienda el Evangelio, nadie que no crea en el Evangelio no puede ser un creyente. No hay manera. La única manera en la cual una persona puede ser salvo es arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en Cristo, el Evangelio. Pero la evidencia es que permanece. Y lo acabamos de leer. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos. Conocimos, nos hemos arrepentido y hemos creído, pero estamos, perseveramos. Evidencia de salvación. Y para terminar, noten lo que dice el versículo 21. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Y seguramente te pasará como cuando yo estaba estudiando este pasaje, dirás, ¿y qué tiene que ver esto con lo que venía hablando? Viene hablando de la seguridad del creyente, de la apostasía. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pienso que lo que tiene que ver es que Juan sigue hablando de la apostasía. Y habla de la idolatría, no como una imagen, no como una estatua, sino que la idolatría a la cual Juan se refiere acá es
toda concepción falsa acerca de Dios. ¿Y por qué Juan cierra así su carta? Porque la concepción falsa de Dios nos lleva a la apostasía. Hijitos, guárdense de toda concepción falsa de Dios. Porque la herejía, cuando hay una iglesia donde no se predica el evangelio, se llena de apóstatas. Se llena de apóstatas. Se llena de falsos, recuerden, apóstata es un falso creyente. Se llena de falsos creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que dice 1 Timoteo 4:1. Hablando de los posteros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No que están escuchando demonios que le hablan literalmente, sino personas que están predicando doctrinas de demonios. Algunos apostatarán, ¿por qué? Porque están escuchando a personas que no están predicando el evangelio, que no están predicando la palabra de Dios. Y como consecuencia están apostatando. En realidad nunca fueron creyentes. Hijitos, guárdense de la idolatría, porque la idolatría lleva a la apostasía. Guárdense, y eso es lo que pasaba en 1 Juan. Había personas que decían ser creyentes, se fueron y siguieron un falso evangelio y decían ser creyentes. Y Juan dice, no son creyentes. Y no solamente guárdense de ellos, guárdense de su doctrina, porque es doctrina de demonio. Y como hemos dicho, doctrinas que atacan el evangelio de forma directa, como por ejemplo en este caso que decían que Jesús no es Dios. Así que, para resumir, 1 Juan nos da seguridad. Si sos un creyente, puedes leer 1 Juan y vas a encontrar seguridad, vas a encontrar que a pesar de que luchás con tu pecado hay evidencia de salvación en tu vida. Pero déjame decirte que si vos, a la luz de este texto, o a la luz de la Escritura, te das cuenta que no sos un creyente, te das cuenta que sos alguien que está entre los creyentes, pero no sos un creyente, yo te ruego, por favor, que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo. Yo te ruego, por favor, por el bien de tu alma y para la gloria de Dios, que te arrepientas de tus pecados. Y la Biblia te promete que si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo, la Biblia te promete vida eterna. Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si vos hoy vas arrepentido a Cristo, Él promete salvarte. Pero si vos hoy endureces tu corazón, no sabés si mañana va a haber sensibilidad en tu corazón para ir a Cristo. Por eso te ruego, por favor, que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Precioso tiempo con la palabra del Señor. Y para terminar, vamos a finalizar este culto alabando a nuestro Señor, exaltando a su persona y orando juntos, hermanos, este precioso himno, oh Cristo, yo te amo, recordando que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Adoremos al Señor juntos. Cantemos. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres, ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Me amaste primero y así te amo a ti, pues sobre el Calvario moriste por mí, por lo que sufrí
allí con los santos, Lord, te daré. Por siglos eternos a cantarte voy, Jesús. Si te amaba, yo te amo más hoy. Por siglos eternos a cantarte voy, Jesús. Si te amaba, yo te amo más hoy. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que podamos tener una buena semana en comunión con nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos.